Bueno, la explicación de la siguiente práctica, o en este aspecto del tercer video, consiste en la obtención de la información de la base de datos. Pero vamos a ver qué hicimos en la tabla, ¿no? Al fin y al cabo vamos a ver cómo está funcionando lo que es la aplicación. Te comento, tenemos que levantar lo que es el servidor Apache para que nos pueda correr lo que son las páginas PHP. ¿Sí? Vamos a darle clic derecho y Run File. Ahorita nos debe levantar para el momento lo que es el navegador, ¿no? Si tú te fijas, tenemos acá una tabla normalita y, y lo único que le agregamos igualmente fue agregar un link llamado actualizar. Le vamos a dar clic acá y si te fijas nos trae la información correspondiente y cuando le damos a actualizar nos manda a otro, si te fijas acá en otro PHP y acá le damos un regresar y nos manda otra vez al index PHP. Pero ¿qué son estas cosas? Bueno, esto se conoce como links, ¿sí? El link nos va a servir para poder navegar de una página a otra, ¿sí? Ahora, ¿cómo hacemos que ese link automáticamente traiga la información? Bueno, esto es muy sencillo, simplemente le decimos primero que nada, sabes que es la etiqueta link, oye link, cuando te demos clic vas a irte a mostrar información.php, ahí te los tenemos acá, ¿sí? Pero no solo eso, te voy a pasar un parámetro. Este parámetro nos va a indicar qué ID va a recolectar de la base de datos. En ese aspecto le pasamos el ID como parámetro de nuestro ciclo. Al finalizar, pues ponemos acá lo que es una leyenda o lo que quiera que se visualice el usuario. Y ese es el resultado que se tiene. Le damos a actualizar. Si tú te fijas acá, tenemos el pase del parámetro con ID igual a 1 y el ID 1 pues pertenece a esta información. Ahora, vámonos a mostrar información.php. ¿Qué es lo que tiene o cómo hace para que traiga la información? Esto es muy sencillo. Simplemente lo primero que tenemos que hacer es hacer el bridge entre PHP y MySQL. Con eso, con esas tres líneas hacemos lo que es la conexión. Hacemos la importación, creamos el objeto de la clase conexión, ya que son clases y se tienen que crear objetos para poder acceder a lo que es un método, ¿sí? Este método es llamado conectarse. Después de esto, procedemos a obtener el ID que se pasó como parámetro, en ese aspecto el 1, ¿sí? Y lo almacenamos en una variable. Después ejecutamos lo que es una consulta de MySQL, en la cual les vamos a decir, oye, tráeme todas las columnas de la tabla agenda, pero ¿sabes qué? Solo me vas a traer el registro del ID agenda que establecimos previamente. En este aspecto le establecimos lo que es 1. Después de eso tenemos lo que es el query o la consulta y le ejecutamos, ¿sí? Una vez que se ejecute la consulta, tenemos que verificar si esa consulta fue satisfactoria o no. Si no fue satisfactoria, vamos a imprimir en la pantalla lo que es un error, ¿sí? Y después de eso, vamos a hacer el recorrido de la información. Ahora, ¿qué es el field set? El field set, si tú te fijas, tiene como un pequeño rectángulo. Ese field set es el rectángulo. Y esta cosa, información del contacto, vendría siendo la parte de legend, ¿sí? Puedes poner lo que tú quieras. De igual forma, tenemos lo que es un form, ¿sí? Este form nos indica que va a haber un formulario. El formulario, pues, es la etiqueta y los campos de texto. Después, creamos lo que es un table y el table nos va a dar con la finalidad de escorar lo que es el componente. Si tú te fijas igual, acá igual es un table, ¿no? El table tiene dos columnas que vendría siendo las etiquetas y la otra columna vendría siendo los campos de texto. Y empezamos a declarar lo que es la información. Esto es código HTML. ¿Cómo se declara un campo de texto? Bueno, se pone input type, el tipo de dato en este aspecto va a ser un campo de texto. Ponemos un identificador a todos los campos de texto, correo, teléfono. Si tú te fijas, tenemos un identificador, ¿sí? Después tenemos lo que es el parámetro value, ¿sí? El value nos va a servir para poder setear una información. En ese aspecto nosotros queremos que setee la información de la base de datos. Por eso ponemos un tag de PHP
y hacemos un echo. El echo nos sirve para poder imprimir. Ponemos un rs, que es el nombre de una variable que declaramos acá previamente, que en la cual este MySQL fetch es el que va a recorrer toda la información. Recordemos que al ejecutar esta consulta lo almacena en datos, pero tenemos que recorrerlo ya que está almacenado en un array. Por eso hacemos un MySQL fetch array y simplemente lo almacenamos en rs. Después, si tú te fijas, hacemos referencia en corchetes y ponemos entre paréntesis un nombre, un correo, un TLF fijo, TLF móvil. Esos nombres vendrían siendo lo que son los campos de la tabla, de la base de datos, ¿sí? Tienen que ser igualitos para que los puedan respetar. Si tú te fijas, esto es repetitivo y no hay más que explicar en ese aspecto. Después, nos vamos a volver a centrar en la parte del form, en la cual ya establecimos que nosotros declaramos un form con la única finalidad de decirle que va a ser un formulario donde se va a empezar a capturar información. En este form le vamos a decir, oye, cuando haya un evento, clic en ese aspecto para actualizar, te vas a ir a actualizar agenda.php, que ahí está acá declarado, ¿sí? Después tenemos, oye, toda esa información la vas a pasar mediante post. Existen dos tipos de pase de parámetros, mediante post y mediante get. Cada uno tiene sus diferencias. Si nosotros lo pasamos mediante get, nosotros podemos visualizar toda la información acá en la URL, como esta, ¿sí? Y si lo pasamos como post, no visualizamos nada. En ese aspecto le voy a dar clic al botón. Si tú te fijas, me voy a actualizar agenda.php. No se muestra ningún parámetro porque lo mandamos por post, por seguridad. Y ya le mandamos registro actualizado y tenemos acá lo igual que es un link, que este link nos va a permitir regresar. En ese aspecto le decimos que va a regresar al index.php. Ahora, vamos un poquito más al código. Entonces, una vez que hayamos entendido toda esta parte, desde cómo crear el campo de texto, cómo setear la información, cómo establecer que vamos a mandar la información y hacia qué página vamos a decir, vamos a ver qué es lo que tiene actualizar.php. Si tú te fijas, en actualizar.php como en mostrar información, tenemos de nuevo estas tres líneas de código. Estas líneas de código se tienen que usar dependiendo de cuántas veces vas a acceder a la base de datos, ¿sí? En ese aspecto, como vamos a actualizar a la base de datos, pues tenemos que acceder de nuevo a la base de datos, ¿no? Después creamos lo que es una consulta. Si tú te fijas, esta consulta es un select, ¿sí? Y en ese aspecto es un update. Existen una infinidad de consultas, pero las más básicas son esas. Es insert, update, delete, hasta allá. Bueno, después vamos a crear lo que es la consulta para poder actualizar, que es mediante el update, el nombre de la tabla, set, y empezamos a setear los campos de la base de datos, ¿sí? Ahora, ¿qué es esta cosa de post nombre? Si tú te acuerdas, en mostrar información, nosotros pasamos la información mediante post. Por consiguiente, pues le ponemos post, ¿sí? Y esto entre corchetes, ¿qué es? Bueno, estos entre corchetes es el name de mi campo de texto. Si te acuerdas, te dije que hay que poner un identificador. Ya ves, name id agenda, name nombre, name correo, name TLF fijo, name TLF móvil y así. Si tuviéramos más campos de texto, pues declaramos n nombres de variables. Para eso hacemos referencia a esos nombres de estas variables. Si tú te fijas acá, pues es lo que tiene el name, ¿sí? Sería bueno que leas un poquito más acerca de las consultas básicas. Después, ¿qué hacemos? Ejecutamos la consulta, verificamos si la consulta fue satisfactoria. Si no fue satisfactoria, vamos a mandar lo que es un error, ¿sí? Si todo salió bien, pues vamos a mandar una etiqueta llamado registro actualizado, que vendría siendo esto, ¿sí? Le ponemos un pequeño estilo de color verde, que es mediante CSS. ¿Qué es esto, no? Sería bueno que investigaras que igual que es un CSS, ¿sí? Y de igual forma tenemos lo que es un link. Y es el mismo link que nosotros tenemos acá cuando vamos a mostrar la información en el index.php. Para eso nada más le hacemos referencia hacia qué archivo se va a ir. En ese aspecto es index.php. Y acá termina y vuelve a ser repetitivo todo. Vamos a hacerlo de nuevo. Ahí está, me muestra la información. Tenemos mi link a actualizar. Le doy acá. Voy a actualizar mi número telefónico. Ya seteé la información delante de la base de datos. Le voy a dar a actualizar. Me va a obtener toda la información de los campos de texto mediante su identificador con name. Y lo va a obtener mediante post. Le damos a actualizar. Si fue satisfactorio, nos dice registro actualizado y mostramos el link regresar. Le damos clic al regresar y fíjate cómo cambia lo que es la URL.
Y eso es toda la explicación. Espero que te haya aclarado todas las dudas y si tienes alguna, por favor, házmela saber.